Muchas gracias, presidenta María Guardiola. Qué bonito, estaba pensando que tanta gente en su discurso, Blanca, María, te nombren, Ágata. Qué bonito haber sido referente, haber abierto camino, eliminado barreras. Qué bonito que tu nombre suene y que además todo el mundo sepa quién eres, porque le pones tanto color que es imposible pues no diferenciarte entre la multitud. Yo he hecho una pequeña pues definición de lo que veo, de lo que eres, y suena algo así. Ágata es inspiración, es color, es creatividad. Ágata es arte, diversión, es vanguardia, es insistente, firme. En algún sitio he leído, Ágata, que tu mayor lujo es tener amigos, perros y bañarte en el Mediterráneo. La eterna enemiga del negro, que diseña corazones. O sea, qué niña o qué niño no piensa cuando voy a ser diseñador, voy a diseñar corazones, flores, color. Pero es mucho más que todo esto. Diseñadora de moda, empresaria, noble, española, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y Premio Nacional de Diseño en Moda. Estudió en la Escuela de Artes. Empezó con 20 años a trabajar como ayudante en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio y un año después presentó su primera colección en el Centro de Diseño Local de Madrid. 20 años, fíjense. Desde entonces Ágata ha desfilado en las capitales de la moda de París, de Milán, de Nueva York, de Florencia, por supuesto de Madrid, y ha sido invitada de honor y representante de la moda española en las principales pasarelas del mundo. Y hoy la tenemos con nosotros. Yo no sé si me vais a dejar, Pilar, Carmen, saltarme el protocolo, y porque quiero escucharla. Cuando ella se levante y yo me siento ahí, puedo seguirla desde cerca. ¿Puedo? Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Ágata Ruiz de la Prada. Hola, muchísimas gracias. La verdad que estoy impresionada de qué bonito es este auditorio, la cantidad de gente que hay y qué buena pinta tenéis casi todas. No, pero es verdad, es... Para mí, lo único malo que tiene Badajoz es lo de venir a Badajoz. Badajoz tenía que ser un sitio que estuviera a 1h10 de Madrid, pero 1h10. Y aunque ya sé que hoy tenemos que hablar de los derechos de la mujer y tal, pero de verdad yo creo que tenemos que luchar todos porque esto se consiga, porque es una vergüenza y porque es un maltrato, porque es un sitio maravilloso donde la gente vendría a comer, tendría que ser súper fácil irse a Badajoz, como es fácil ir. Por ejemplo, yo ahora tengo un novio que es de Puerto Llano y a Puerto Llano se tarda 1h05. Y es mucho peor Puerto Llano que Badajoz, claro. Entonces aquí es que no se comprende por qué. ¿Qué está pasando para que os tengan tan abandonados? O sea, que me uno a vuestra lucha. Bueno, estaba pensando, os tengo que contar 1000 cosas, pero como habéis puesto tanta gente delante, pues se me han comido mucho rato, pero bueno. El asunto es que yo creo que todo esto de los derechos de la mujer es un poco... Cuando yo era pequeña, yo creo que cuando yo nací en mi casa no había televisión. Yo me acuerdo que teníamos una casa en el campo, un campo no tan bonito como los de aquí, pero bonito, y entonces cuando pasó lo del hombre en la luna había un cuartito y había como una maderita con tal, y todo el mundo se traía las sillas de su casa, ahí vivían como 40 personas que trabajaban en el campo, y había una televisión colectiva, donde la gente... Luego pues empezó a que la televisión pues ya era más normal en las casas, pim, 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 pim. Luego de repente apareció el lujazo de que no sé quién tenía una televisión en color. Luego todo el mundo tuvo televisión en color. A todas estas que yo no veo la televisión, pero bueno. Y ahora la televisión la puedes ver en el móvil, ¿no? Entonces yo creo que con esto de la mujer ha pasado un poco lo mismo. Se llevan muchos años luchando, pero ya estamos, o sea, ya todo el mundo lo llevamos en el móvil. O sea, es que me parece que, por ejemplo, ayer venía de París, yo antes de ayer me fui a París, ayer me levanté en París y acabé, por eso protesto tanto de lo del transporte, porque hubiera podido ser una cosa maravillosa y fue bastante pesada.
Y esta tarde, ahora me voy porque pretendo dormir en Valencia. Valencia sí que va a ser un minutillo. Y en Valencia mañana voy a presentar mi libro, voy a hacer un desfile, me van a dar un premio, voy a hacer una cosa con una cocinera, en fin, voy a hacer muchas cosas mañana, si Dios quiere, en Valencia. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora lo importante es... Ayer estaban viendo una revista que dan en los aeropuertos de París y decía que una de las cosas de los Juegos Olímpicos de París va a ser que va a haber el mismo exacto número de mujeres que de hombres. Es una cosa que me gustó muchísimo porque es que no es ni el 40 ni no, el mismo número de mujeres que de hombres. Eso me ha parecido genial. Y luego yo vivo en París muy cerca del Sena y se les ha ocurrido una idea maravillosa que yo no sabía, que es... Van a hacer la ceremonia inaugural, en vez de hacerla en un estadio, la van a hacer en el Sena. Entonces eso va a ser alucinante porque van a pasar como cada delegación de un país en un barco y entonces todos los puentes los van a poner como para que la gente lo pueda ver y todas las... O sea, va a ser una idea extraordinaria porque aprovechar el Sena, que es un río, que vosotros también tenéis un río maravilloso, para poner en valor ya esa idea es sensacional. Pero vamos, que estaba hablando de lo de que tantas mujeres como hombres. Y bueno, para mí eso es fundamental. Yo vengo de una generación donde mi madre no trabajó, la pobre, porque ella decía que no le habían enseñado a trabajar. A mí tampoco me enseñaron a trabajar, pero yo vi a mi padre trabajar. Yo vi que en mi casa había una madre que no trabajaba y estaba siempre deprimida. No trabajaba en nada, no es que no trabajara, pero limpiara, no hacía nada, o sea, y eso que era una mujer que tenía muchísimas ganas, o sea, tenía, como yo, era un poco que quería siempre hacer planes, digamos, ¿no? Y entonces, y mi padre, que era un arquitecto súper exquisito, uno de los mejores arquitectos de su generación, un gran coleccionista de arte, y mi padre siempre trabajaba, porque le gustaba, porque él disfrutaba muchísimo con su estudio. Entonces yo vi y dije, pues a mí me conviene más trabajar, porque yo veo que si estás trabajando, estás enrollado, tienes cosas en la cabeza, estás feliz, y en cambio, si no, pues mi madre, me acuerdo, se levantaba y me duele un poco este dedo, y yo a las 10, pues también me duele esto un poco y tal, entonces pues, y al final era ya todo pensar cosas malas. Yo creo que lo bueno o sea, yo creo que casi que había que trabajar, o sea, que había que pagar por trabajar, porque es que trabajar te aporta tantísimas cosas. Yo creo que en la historia de España ha habido una costumbre malísima, que es que toda la gente de la aristocracia y la gente que era rica, uno era rico ¿para qué? Para que ni su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto, ni su tataranieto, si ya era muy rico, pegaran ni chapas. Entonces eso es absurdo, porque yo creo que ahí desvalorizas lo más importante de tu vida, que es el trabajo, ¿no? Yo, como he vivido esa generación en que las madres no trabajaban, he disfrutado muchísimo de trabajar, de hipertrabajar. La verdad que viví muchos años con un señor que también hipertrabajaba y bueno, pues eso fue un poco la clave quizá de que estuviéramos más de 30 años juntos, pero es verdad. Y entonces lo que me da miedo es que hay mucha gente joven, empezando por mis hijos, y ya me estoy metiendo en temas como muy personales, pero que no le dan esa importancia. O sea, por supuesto, yo me acuerdo que yo siempre he sido feminista. Yo digo, me di cuenta una vez haciendo una conferencia en Argentina, porque me preguntaban, ¿y tú por qué, de cuándo eres feminista y tal? Y entonces, pensándolo bien, yo vengo de una familia donde las ricas han sido las mujeres. O sea, la madre de mi abuelo era la nieta mayor del marqués de Comillas, que se casó con uno que se llamaba Güell. Pero vamos, francamente, el marqués de Comillas en ese momento era el hombre más rico de España y esta era su nieta mayor, aunque eran 11 hermanos o 12, pero bueno, esta era listísima, hablaba 6 idiomas y era un personaje. La abuela de mi madre también era riquísima. Y luego la madre de mi padre era mucho más rica que mi abuelo. Y mi madre
era más rica que mi padre. Entonces, cuando una es más rica, pues manda más. Entonces, yo lo que vi... Es verdad, yo nunca he visto sometimiento ninguno a las mujeres en mi familia, nunca. O sea, una mujer de mi familia, yo a mi madre le decía, por favor, te lo pido rodillas, disimula un poco, disimula. Y no quería disimular, no sabía disimular y así le fue un poco. Tenía que haber hecho un pelín de cuentitis, pero no lo hizo. Por lo tanto, es que yo he sido feminista desde que he nacido, porque es que lo he visto como lo más natural del mundo, claro que es eso de... Bastante hacían... Me daba hasta pena a los señores, porque ya te digo que todos, como eran un poquito más pobres, pues eran un poco unos mandados. Entonces, me da pena que la gente joven no se dé cuenta esto que hemos luchado. Bueno, que no ha sido luchar, porque para mí ha sido divertidísimo todo mi trabajo. Yo hice mi primer desfile con 20 años. Cuando mis hijos tenían 20 años me parecían bebés recién nacidos. Y yo había hecho ya mi marca, tenía registrado la etiqueta, tenía una sociedad, me di de alta que ya tengo cumplidos. Todos los años que haya que cumplir de la Seguridad Social los tengo yo cumplidos hace muchísimo. Porque llevo pagando desde hace 44 años, llevo pagando, imagínate, todos los meses. Y entonces esa cosa tan maravillosa que hemos tenido la libertad, no solo de hacer cosas bonitas, sino de pues, podernos mantener con eso y tener, bueno, pues dinero, tampoco mucho, pero para hacer lo que te dé la gana, pues yo creo que la gente que piense que puede hacer trampas con lo de trabajar es imposible. Por eso yo ayer me levanté en París, hoy me levanto en Badajoz y mañana espero levantarme en Valencia y podía decir, ay, pues mira, es que es fin de semana o es puente o tal, o hay que descansar o hay que, no sé, jugar al golf los sábados, yo qué sé, pero es que no lo digo yo. Digo, como que hay que ir a hacer un desfile a Valencia y dicen en el estudio, bueno, pero no hace falta que vayas tú. Y digo, no, es que voy a ir yo a Valencia, porque si puedo ir yo, aparte que después del COVID, pues efectivamente me doy cuenta que aunque yo he trabajado muchísimo durante todo el COVID y tal cual, pues hay cosas que te has alejado de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo a Valencia iba una vez al mes y ahora pues hace muchísimo que no voy, me doy cuenta porque intentando invitar a gente, entonces hay que volver a los sitios y hay que... Entonces hay gente que se cree que se puede hacer trampas con esto y no, yo creo que trabajar es una gozada. Yo tuve la suerte de que... Yo tendría que haber sido arquitecta, porque mi padre era arquitecto, mi abuelo arquitecto, mi bisabuelo arquitecto, mi tatarabuelo arquitecto, ahí todo el mundo era arquitecto, pero yo era mala estudiante, entonces, y además es que en mi casa, mi madre no fue, para que os hagáis idea, mi madre no fue ni al colegio. En esa cosa que hablábamos de que la gente no quería pegar ni chapa, pues en otros países, desde que naces, por ejemplo en Inglaterra, pues los niños ya están soñando los padres con que vayan a un colegio bueno como Eton, como Harrow, para poder entrar en Oxford, para poder entrar en Cambridge, y ya el bebé nace y ya le están apuntando en un sitio. O sea, hay una gran competitividad desde hace 200 años o 400 años para que un niño bien, entre comillas, además de bien, esté en Oxford, que haya estado en Oxford y sea un fenómeno, porque es dificilísimo entrar en Oxford, aunque claro, ellos tendrán un poquito más de enchufe, ¿no? Pero aquí en España, pues no. Entonces mi madre, pues ni te preguntaba. Como ella no había ido al colegio, pues le daba igual si ibas a ir a qué colegio, a qué universidad, cómo ibas a trabajar. También esto a mí me ha dado mucha libertad, porque esa gente que todo se lo pregunta a su mamá y todo lo que hace, oye, que tengo una entrevista de trabajo y tal. Yo, como no me hacían ni caso, pues me espabilé solita y eso en el fondo me vino muy bien, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sido una generación que hemos sido, mi hija lo decía, hiperpadres, y que les agobiamos, ¿no? Porque yo cuando mis niños eran pequeños me hice como una especie de proyecto con los niños. Y entonces les llevaba clases de francés, de inglés, de alemán, de montar a caballo, de jugar al tenis, de esquiar, yo qué sé, de todo, de todas las cosas que os podáis imaginar, de esgrima, y de tocar el violín, el piano, hablar alemán, hablar inglés, hablar francés, Y claro, mi hija cuando era pequeña todos los días me decía, mamá, ¿me desapuntas? De no sé qué, ¿sabes? Siempre quería... De ballet, por ejemplo, le metí con Víctor Ullate, porque Víctor Ullate era amigo mío. Dice, nunca conocí una niña más mala que tu hija. Y entonces...
pues hemos tenido tantas expectativas con estos niños que no se dan cuenta de que es imposible, o sea, que es que trabajar es un lujo total, ¿no? Entonces yo empecé con 20 años, tuve la suerte, mis padres se separaron y entonces éramos 5, yo era la mayor, y entonces hubo una división. Los chicos se quedaron con mi padre, las chicas con mi madre, y a mí pues me mandaron a París, cosa que me encantó. ¿Cómo lo pasé ese año en París? Y luego estuve pues un año en Barcelona y luego, eso sí, yo tenía billetes de puente aéreo, digamos gratuitamente pagados por mis padres, pues estaban hartos de mí. Entonces me iba de un año a Madrid, otro año a Barcelona y tal. Y entonces cuando empecé, estudié un poco en Barcelona en una escuela que no me gustó nada, pobrecilla, esta escuela de artes y técnicas de la moda, y luego me vine a Madrid y justo era el momento de la movida madrileña. Imagínate qué gozada, ¿no? O sea, es que... Entonces llegué ahí y hice mi primer desfile en un sitio que era el templo de la movida madrileña. Entonces, pero fue como un milagro, o sea, porque caí ahí por casualidad. Y claro, yo creo que esa ha sido una de las épocas gloriosas. Ojalá que el alcalde sepa hacer un milagro así, o aunque sea más pequeñito, pero bueno, en Badajoz, porque eso tuvo mucho que ver Tierno Galván. Tierno Galván fue un momento de explosión, se había muerto Franco, había llegado la democracia y era un momento antes Barcelona, que yo conocía divinamente porque mi madre era de Barcelona, mi padre de Madrid, pero mi madre de Barcelona. Barcelona era mucho más moderno que Madrid y era, bueno, la Gauche Divine, todo era, era infinitamente más rico, más moderno, más todo, y de repente toda esa cosa, y Madrid era un sitio como gris y triste, y de repente llega la movida madrileña y eso es una fiesta, y qué suerte poder trabajar en esa fiesta, ¿no? Bueno, ahí hubo mucha gente, unos años buenísimos, divertidísimos, y mucha gente que se perdió, pues por el tema de las drogas, por el tema de el SIDA también, cuando vino el SIDA. Cuando vino el SIDA un poco como que se acabó la movida madrileña. Y entonces entró la época del negro, la época de los punkis, y una época tremenda en que toda la gente del mundo de la moda en España, que aún en esas épocas, pues en todos los... Por ejemplo, el hombre que más me ha ayudado en mi vida, que ha sido Isidoro Álvarez. Isidoro se murió su madre cuando tenía 15 años. Y Isidoro se puso una corbata negra y no se la quitó hasta que se murió. Entonces, en muchos pueblos de España había gente que iba, casi toda la gente del pueblo iba vestida de negro, pues porque por lutos o por, yo qué sé, o porque no tenían. Y luego todas las pijas, las señoras así como pijas, amigas de mi madre, de los cócteles y tal, iban vestidas de negro, todas las modernos de negro, todo el mundo iba de negro, era una cosa, y decías, pero esto es una enfermedad, porque ¿qué pasa aquí, no? Entonces, hubo unos años, yo una vez fui a Milán, a un desfile de una diseñadora española, que habría como 800 personas, todas iban de negro. El que no iba de negro iba de gris oscuro, pero era una cosa tremenda. Entonces, yo ahí, pues, a mí me viene un poco... Yo ahí iba vestida con mis dos hermanas, que parecíamos payasos del circo Price, ¿no? Pero todo el mundo nos veía, o sea, era imposible no vernos, porque íbamos en esa época, imaginaros, colores, una media de cada color, tal. Entonces empezaron a decir las de los colores, Ágata Ruiz de Prada, tal. Y poco a poco me regalaron una cosa maravillosa que yo nunca hubiera podido comprar en mi vida por mucho dinero que hubiera tenido, que es el color. Entonces, así como en España la gente me conoció al principio porque hacía unos trajes muy raros, con ruedas, con tacatacas, con aros, porque me maquillaba de una forma diferente, porque me ponía la cara verde entera, porque, bueno, les parecía rarísimo todo lo que yo hacía. Fuera de España, en cambio, les chocó más el tema del color. Bueno, entonces yo pienso que para tener una buena marca, tú tienes que tener 3 cosas. Una cosa muy importante es que tienes que tener un estilo propio. Entonces, el estilo propio, ¿cómo se hace? Pues el estilo propio lo he sacado yo de todas mis vivencias familiares, que eran muy raras, porque ya te digo, Madrid-Barcelona, imaginaros, el perro y el gato, y eso que ya era el perro y el gato. Entonces yo en Madrid vivía en la casa más moderna de Madrid, vivíamos en un 8º piso con 3 piscinas y cuadros de Tapies
y de, bueno, unos cuadros alucinantes que la gente decía, ¿esto qué es? Y no sabían si se... Es que no entendían aún. El concepto del arte moderno no existía para nada. Y en Barcelona pues era como Downton Abbey, la casa de mi abuela, de mis abuelos, era una casa donde había un servicio, que uno llevaba 50 años, yo 70, y iban con medallitas, y yo era la nieta mayor. Entonces, esa mezcla de vivir en lo más antiguo, pero también eran modernos, o sea, era gente que no trabajaba, pero sí era gente con mucha curiosidad intelectual. Entonces, yo siempre he estado rodeada de cultura, o sea, ahí todos los días pues se leía el periódico, había una vanguardia para mi abuelo y otra para mi abuela, y luego pues se compraban todos los libros. Bueno, mi abuelo se compraba unos 3 libros al día, muchas veces repetidos porque no se los podía leer todos, pero ¡ay, qué libro tan atractivo! Llegaba a su casa y lo tenía. Pero había una cosa de ir al liceo, de ir a exposiciones, de que todo lo que pasaba en la ciudad pasaba por mi casa. De hecho, mi abuelo, que era muy monárquico, pues por ejemplo, don Juan, el padre de don Juan Carlos, pues cuando iba a Barcelona vivía en casa de mis abuelos. Y don Juan Carlos vivió 6 meses en casa de mis abuelos en Barcelona. Entonces, imaginaros el cambio de eso a una casa súper extravagante en Madrid. Y bueno, pues eso hizo que yo siempre fuera como, bueno, tuviera mis referentes muy distintos a los referentes de la época. Entonces, yo creo que es muy importante eso hizo la arquitectura, aunque no sea arquitecto, el amor por la arquitectura, el amor por la cultura, el amor por las casas bonitas, porque mi madre siempre me llevaba mogollón de planes y me llevaba unas casas que es que no te lo puedes ni imaginar, y a unos planazos increíbles, porque en mi biografía hablo mucho del tema de los planes, y ya, claro, la gente que no trabaja pues no se van a quedar todo el día sentados en el salón de su casa, pues entonces buscan planes. Entonces, muy importante la búsqueda del plan y el tener buenos planes. O sea, yo me fui a París porque me invitaron a una fiesta y consideré que era un buen plan, que luego era mejor plan aún de lo que había pensado yo. Y entonces me cogí un avión y dije, bueno, me da tiempo, llego a tiempo a Badajoz, y metí ahí un planazo en París. Y eso lo he heredado yo de mi familia. Mi abuela daba una pequeña fiesta una vez por semana y recibía todos los días. Entonces, por ahí pasaba muchísima gente. Por ahí pasaba pues desde don Juan, que le escuchabas, a gente de izquierdas, de derechas, a gente hippie. Era una familia muy grande, pero muy divertida. Entonces, yo creo que todo eso, el leer desde pequeños, siempre todo el mundo leyendo, pues hace que tú tengas una personalidad que tienes que seguir alimentando toda tu vida. O sea, me da mucha pena ayer porque llegué al hotel y ahora me voy a ir y no he podido conocer como me hubiera gustado y pasearme por Badajoz, pero también estuve en París, que hay una exposición de Rothko. Yo llevaba un traje de Rothko a mi fiesta de hace 1000 años, que creo que es la bomba y está todo el mundo entusiasmado con esa exposición. En fin, yo creo que siempre tienes que estar aprendiendo, informándote, leyendo. Yo no puedo... Mira, aquí en el bolso que tengo, en este bolso tengo un libro, todos los días, que encima es un rollazo de libro que no os lo podéis imaginar, que es un libro sobre, fíjate, sobre los sindicatos en Inglaterra en la época de Churchill. Imagínate el libro que me... Pero yo cuando empiezo un libro Cuando empiezo un libro me lo suelo acabar. Entonces siempre, pues aunque sea un poco pesado el libro, tú tienes que estar haciendo como un esfuerzo, aprendiendo toda la vida, porque si no aprendes te quedas muy para atrás. Entonces, eso es lo más importante, tener un estilo propio. Todo eso que tú vas aprendiendo pues se convierte en unos trajes que no saldrían así si tú no hubieras metido toda esa leña en el fuego, ¿no? Luego hay el tema de la publicidad, o sea, de la comunicación. Comunicación es todo. Esto es comunicación. O sea, yo creo que nunca en mi vida había hecho nada así importante en Badajoz, y me alegro de estar hoy aquí por eso. Entonces, es una comunicación total. Pues me han hecho unas preguntas en la entrada, pero has conocido a una gente, como dicen, de plan sale plan. Seguro que una de vosotras me va a invitar a un plan, no sé quién, pero seguro que de aquí me sale un plan. O por lo menos seguidores en Instagram, en fin. Entonces, todo esto lleva y entonces la comunicación es súper importante.
Yo tuve la suerte de el tema de la movida madrileña, que fue un tema hipercomunicado, porque cuando España se pone de moda con Sevilla del 92 y con la Expo, pues entonces todos los periodistas del mundo, el New York Times, todo el mundo, el Newsweek, el Herald Tribune, todos mandan a corresponsales a España, a gente a decir, oye, ¿qué está pasando en España? Y se hacen unos... Yo creo que esto se lo voy a dar os lo voy a dar. Y se hacen unos programas increíbles sobre España. Todo el mundo tiene muchísima curiosidad y ahí ponen a 6 o 7 personas, que era Alaska, Ágata, Almodóvar, los Costus, tal, y éramos 8, parecía que íbamos al médico y cada tarde sesión de fotos con alguien. En esa época yo creo que no pensábamos tanto en el dinero como en ser famosos, queríamos ser famosos. Bueno, entonces era mucho más difícil ser famoso antes que ahora, porque antes te hacían una foto, la foto había que revelarla, era una diapositiva, pasaba mogollón de tiempo y ahora en un momentito te montas una cuenta de Instagram y te ven por todo el planeta, ¿sabes? Antes era bastante difícil ser famoso. Y eso es súper importante, eso del ser famoso es, o sea, el mantener la comunicación de lo que haces y el hacer muchas cosas es fundamental. Luego hay la tercera pata, que es una pata muy, muy difícil y en la que España cojeamos mucho, salvo un señor que se llama Mancio Ortega, que es el tema de la producción y la venta. Entonces, tú puedes tener un estilo propio, puedes que te conozca mucho la gente, pues estés todo el día haciendo cosas y cosas especiales que la gente recuerde, y luego tiene que haber el tema de la... Uy, no me digas, si estaba yo empezando, de verdad, qué horror. Bueno, total, que tiene que haber el tema de cómo conviertes eso en un producto y en un producto que se pueda vender. Y eso es una cosa muy importante, por ejemplo, aquí en Extremadura, porque Extremadura es un sitio maravilloso. Yo creo que tenéis una cosa buenísima en Extremadura que no tienen otras partes de tal, que es que está como muy vacía y lo demás está muy lleno. Y lo que va a estar, el lujo es lo vacío y el lujo es el espacio. Y entonces al final, el que esto haya estado un poquito abandonado durante bastantes años va a hacer que seáis un sitio de súper lujo donde todo el mundo quiera venir. Pero, como hay que hacer cosas para toda la gente que está aquí, todas las mujeres, los hombres, todos, tenemos que intentar pensar en lo tercero, que es dificilísimo, que es cómo vendes tus cosas. Y además todo está cambiando tanto porque claro, cuando uno se acostumbra a comprar barato, ahora estamos en el tema de la moda. Yo he tenido la suerte de, en mi generación, ver 3 cosas súper importantes. Primero, que la moda, lo más importante de la moda es que hoy en día la moda es cómoda. Eso lo dije yo hace 1000 años, que la moda tenía que ser cómoda. Entonces, ahora mismo la señora más rica del mundo, que podía ser la mujer de Bill Gates, por ejemplo, desde que se separó, pues va con unas deportivas de estas, porque lo que quiere la tía, ya que es rica, es ir cómoda y no que no le duelan los pies, digamos, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ir cómodo. Luego hay una cosa muy, muy importante, que es la democratización de la moda, que parecía imposible. Cuando yo empecé, solamente la gente rica podía ir bien vestida. Ahora todo el mundo puede ir bien vestido porque la ropa, o casi todo el mundo puede ir bien vestido porque la ropa ha bajado de precio de una forma sensacional. Y ahora estamos en un momento muy, muy, muy interesante, del que me imagino que vais a hablar luego mucho, espero que habléis mucho de eso, que es el que la moda sea sostenible. Eso yo ha sido mi deseo desde el primer día, porque mi abuelo ya era ecologista en los años 20 del siglo pasado. Mi padre, que no era el hijo de mi abuelo, también era súper ecologista. Teníamos una casa en Lanzarote donde no había absolutamente nada de agua y venía el agua en un camión, y entonces éramos súper ahorrativos con el agua. Es que si no nos mataba, las luces apagadas, no gastábamos nada de agua, en fin. Y entonces ahora estamos en el momento, en el proceso. Y otra cosa que ha habido muy importante, cuando yo empecé en el mundo de la moda, eran las modistas, las costureras, y de repente, y desde luego había un alejamiento enorme entre el mundo de la moda y el mundo de la cultura. Hoy en día las exposiciones más vistas de los museos son exposiciones de moda,
Y todas las, por ejemplo, ahora tenemos en España una marca que es Loewe, que es francesa, pero ha sido española, y que está apostando 100% por la cultura. Y Arnaud tiene una fundación, Pinot tiene otra fundación, Miuccia Prada tiene una fundación, empiezan a haber museos, exposiciones, y ya todos los directores artísticos, lo que son gente culta. Entonces está la cultura, la comodidad y el que todo el mundo se puede poner. Y ahora estamos todos pensando, y es un momento muy interesante, muy bonito, y tenemos que ponernos mucho las pilas, en cómo convertimos esto que todos queremos y todos sabemos que tal, en sostenible. Porque hubo una época, hace por ejemplo 15 años, en que cuando empezó a ser tan barata la moda, había niñas que se compraban un traje para el fin de semana y por no lavarlo o porque lo habían destrozado o por lo que fuera, lo tiraban el lunes para comprarse otro traje el fin de semana siguiente y volverlo a tirar, cuando antiguamente había gente que solamente había tenido un traje en su vida y lo iba remendando. Entonces, ¿qué es esta especie de locura? O sea, hay que decir que el hiperconsumo es muy hortera. Y entonces la moda lo tiene que rechazar, porque la moda tiene que ser elegante y tiene que rechazar el hiperconsumo. Y entonces lo bonito es que los que más pueden cambiar el hiperconsumo son las grandes marcas, por ejemplo, Inditex. Inditex le pasó con lo que al Marqués de Comillas que de repente se convirtió en un señor muy rico. Ya acabo, ya te he visto. Entonces, se convirtió en un señor muy rico y al poquísimo de ser muy rico quería tener categoría, ¿no? Entonces, al cabo de unos años, él invitaba a veranear a los reyes de España, que antes no es como ahora que te invitan un fin de semana a casa de alguien, no, eran 4 meses a su pueblo, que era Comillas. Entonces, ahora mismo Marta Ortega, que es súper, hiper rica, no se puede ser más rica, pues ha decidido que ella lo que quiere es cambiar el mundo, que es lo que yo haría si tuviera todo ese dinero, y yo creo que quiere hacerlo de verdad. Y entonces quiere convertirse en sostenible. Es muy difícil, pero es posible, porque si yo voy a una fábrica en la India y les digo que no les compro más si siguen echando el colorante al río, me miran así como diciendo, ¿y usted quién se ha creído que es y tal? Pero si eso lo dice Inditex, H&M y tal y cual, se dan cuenta que o les hacen caso o tienen que cerrar la fábrica. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy interesante en que pueden pasar muchas cosas, en que las costumbres pueden cambiar mucho, en que se va a volver a lo local, y aquí en lo local tenéis mucho que ofrecer, una vez que la señora presidenta consiga lo del AVE, en 1 hora y 10. No, es verdad, es verdad. Y entonces que la gente venga a conocer las cosas que solo tenéis vosotros, los diseñadores, que solo tenéis vosotros, y la ecología es eso, beber una cerveza, que ayer conocí a esta chica que vive en Zaragoza, muy simpática, que hace cerveza. La de la cerveza, pues beber una cerveza de Extremadura, un vino de Extremadura, un aceite de Extremadura, una ropa hecha aquí, comer en el sitio que está, ya sé que es un poco competencia vuestra, pero que es La Bomba, el restaurante más bonito de España, que es Atrio. Y bueno, pues eso, que la gente quiere tener una experiencia nueva y conocer un sitio y las raíces de un sitio así. Y bueno, ahí estamos, no me dejan hablar más porque habéis hablado mucho vosotros, pero vendré otro día. Un beso. Te vamos a dar unos minutos más, Ágata, porque tienes al público encantado. Seguro que hay alguna pregunta. Bueno. Tenemos a nuestras compañeras y compañeros con el micrófono. Mira, por allí, no sé dónde tenemos. A ver, la pregunta, un señor. Sí, un caballero. Un caballero, Hola, me alegro. ¿Se oye? Sí. Hola, soy Julián Casa. Hace, no me acuerdo los años, 2, 3, 4, en un TEDx en la Ducto Business School, hablaste del tema de sostenibilidad como hablabas ahora. ¿Tú crees que la mujer tiene una visión distinta en este campo que el hombre? Yo creo que la mujer, la verdad, que tiene, por regla general, más sensibilidad y más amor a la tierra y más amor a sus hijos y es más cuidadosa, aunque hay hombres que también son muy cuidadosos, y por lo tanto tiene más, se emociona más con la sostenibilidad. Yo es que me emociono con eso, ¿eh? Yo me paso todo el verano reciclando.
hago compost, compost es como ya... Llevo muchísimos años trabajando con Ecovideo, por ejemplo, que hemos hecho 1000 proyectos juntos. Hago miles de cosas de reciclaje. Podría haceros una lista de 500 cosas y aún me gustaría hacer más. Y cuando las hago es como cuando eras pequeña que te decían una buena acción al día. Pues te da muchísima felicidad eso de hacer una buena acción por el planeta, ¿no? Yo tengo un coche híbrido que tiene 18 años y ahora tengo un coche 100% eléctrico, que la verdad me está costando muchísimo cargarlo porque mira que protesta con él. Eso, así como vosotros tenéis el problema del AVE, nosotros tenemos el problema de los enchufes, que no hay manera de que nos pongan enchufes eléctricos en Madrid. Es una cosa tremenda, los parkings, en todo. No sé qué pasa, pero yo llevo 10 años pidiéndolos y no me los dan. A ver, otra ¿Más preguntas? A ver, no sé, no vemos bien. Nada, ¿estas quieren tomarse un café todos? Claro, saben que es la hora del café. Mira, han encendido, ahora ya sí vemos. Gracias, compañeros. Oye, vamos a dar un aplauso también a nuestros compañeros de sonido y de realización. Ágata, un aplauso para todos ellos, lo están haciendo fenomenal. Bueno, pues si no hay más preguntas... Oye, y por los de Ibercaja, que hay que ver el dineral que se han gastado en este sitio y lo bien que les ha quedado, ¿eh? Aplauso a Ibercaja. Oye, una pregunta que hago yo ya es la última. A ver, que va a hacer una última pregunta, Ágata. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién fue el arquitecto? ¿No lo sabemos? Por cierto, está aquí... Mira, es que es lo que digo, en España la gente... Yo ya me voy, Ágata. La gente mucha gente lo único que se gasta todo su dinero es en un piso, por ejemplo, en su casa, ¿no? Gente que gasta el 80% de su dinero en su casa. Y le preguntas, oye, ¿quién es el arquitecto de tu casa? Y no lo saben. Y eso a mí me intranquiliza mucho porque como me encanta la arquitectura y vengo de una familia de arquitectos, digo, ¿cómo es posible que inviertas el 80% de tu dinero y cómo es posible que estemos en un sitio tan bonito? Lo tenemos. Antonio Lamela, aquí está, sí. Es uno de los grandes, sí. Que por cierto está aquí porque me han etiquetado en Instagram, lo mismo yo también subo seguidores como tú, tengo que decirlo. Arquitectos de Extremadura, ¿dónde estáis? Está por aquí porque han subido una historia, ¿eh? Mira, ahí está. Aplauso también para arquitectos de Extremadura que están. No sé si es porque sabían que venías de familia de arquitectos, pero están. La mela es muy buena. Pues Ágata, muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Ágata Ruiz de la Prada. Ha sido un placer tenerte en Badajoz. Ojalá, como decía, la próxima vez que venga sea el camino un poquito más rápido. Pues es el momento de tomar café, seguiremos hasta las 4 de la tarde juntos, así que un breve descanso y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.